Por el señor diputado Ope Pasquet. Gracias, señor presidente. Yo me referí a este tema ayer en la discusión general y, por supuesto, no me propongo infligir a los señores diputados una variación sobre los mismos argumentos. Pero creo pertinente sí contestar alguna de los argumentos que se han dicho para defender el artículo en cuestión y debo referirme también a la nueva redacción que se ha introducido en las últimas horas. Pero, digo, vuelvo al punto de partida, y es que esto es evidentemente un ataque a la separación de poderes, porque lo que se pretende es que el cumplimiento de una sentencia firme, de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, quede supeditado a la voluntad concurrente del Poder Ejecutivo, que tiene que enviar el proyecto de ley al Parlamento, ya sea el presupuesto o rendición de cuentas, y a la voluntad del Parlamento, que debe aprobar esa ley. Es la supeditación de la cosa juzgada a la voluntad de otros poderes. Es el quiebre en este tema de la separación de poderes. Eso es abiertamente inconstitucional y basta eso para no votar este proyecto. Se nos dice, pero el texto que proponemos es simplemente para darle tiempo al Estado para que organice sus cuentas. No es que no haya voluntad de cumplir, por supuesto se va a pagar, siempre se va a pagar. Esto es simplemente una forma de darle tiempo al Estado para que se organice. Y bien, señor presidente, en primer lugar, no está bueno confiarse a la veleidosa probidad de los hombres, como decía Artigas. No es cuestión de confiar en la buena fe de los gobernantes, quienes quiera sean ellos. Pero además no podemos, salvo que pequemos de ingenuos, confiar en esa buena voluntad de pagar, especialmente cuando de lo que se trata es, como se ha dicho a lo largo de toda la jornada, y es cierto, del pago a los funcionarios judiciales que ganaron un juicio. Pero no podemos confiar en eso cuando tenemos frente a nosotros la prueba documental de que no es así, de que no hay intención de pagar, porque en este proyecto de ley de rendición de cuentas no hay una partida asignada al pago de los judiciales. Y el propio artículo 733, ¿de qué se trata? Prevé que cuando hay una sentencia contra el Estado, el Poder Ejecutivo remita al Parlamento la previsión correspondiente para que una vez aprobada la ley se pague. En cumplimiento de ese artículo 733, el Poder Ejecutivo debió haber incluido en este proyecto de ley de rendición de cuentas una partida para pagarle a los judiciales y no lo hizo. Razón por la cual yo digo que no creo que la intención sea pagar. Y digo que el proyecto de ley es prueba documental de que no tienen intención de pagar, porque si la tuviesen hubiesen cumplido con la ley que ellos mismos dictaron y hubiesen incluido una partida para pagarle a los judiciales, cuya partida no está, no figura, no existe, no hay voluntad de cumplimiento. Y esto de que no se quiera cumplir con la ley, esto de que no se quiera pagar, no es nuevo, no es nuevo, señor presidente. Hay gobernantes que entienden que la forma en que ellos entienden el bien común está por encima de la ley. Entienden que lo político está por encima de lo jurídico, y esto lo aplican también a estas materias. Pruebas al canto. Hace algunos años, como se recordaba en sala hace minutos, un empresario promovió un juicio contra el Estado por $1.000 millones. Tenía que ver con la estación central, el uso que se le iba a dar, la entrega de la estación central a quien había aparentemente ganado una licitación. En fin, no entro en los detalles, no importa. Pero se promovió contra el Estado un juicio, digamos, disparatado, absurdo, pero un juicio al fin que debió ser juzgado por los jueces de la República. Y cuando se promovió ese juicio, el entonces presidente de la República fue muy claro, dijo que no iba a pagarlo, dijo en una audición de radio en M24 donde él hablaba, y dijo, cito la crónica del diario El País que reproduce esas declaraciones, dice, va a quedar absolutamente claro que mientras permanezca este gobierno, este asunto no tiene salida, porque nos negamos abiertamente a pagar, aunque sea una parte de la enorme fortuna que reclaman, porque sería cargar al Estado uruguayo con algo imposible, dijo en noviembre de 2013 el hoy senador del MPP. Y tengo además otros textos de la época, del diario La República, por ejemplo, que
recogió los dichos de Mujica en M24 al otro día de haber sido pronunciados. Entonces digo, está la prueba documental. Hay gobernantes que entienden que la mejor manera de servir al bien común es no cumpliendo la sentencia del Poder Judicial, aunque esa sentencia llegue en tiempo y forma y con todas las garantías y formalidades del caso. Nosotros rechazamos esa actitud, decimos que nadie está por encima de la ley, que no hay presidente que pueda arrogarse el derecho de decir si va a cumplir o no con la sentencia del Poder Judicial, se llame como se llame, sea del partido que sea cual sea el programa de gobierno que pretende realizar. No es cierto tampoco que el Estado se encuentre inerme frente a sus acreedores gananciosos en un juicio si no se sanciona una norma como esta. No es así, señor presidente. Tendríamos que preguntarnos, ¿cómo ha vivido la República Oriental del Uruguay hasta hoy sin estas normas? ¿Cómo nos las hemos arreglado si es que estábamos tan indefensos e inermes frente a los acreedores? ¿Cómo no cerraron ministerios o empresas públicas? ¿Cómo no quedaron sin efecto programas gubernamentales ante el embate de acreedores insensibles mientras no teníamos una norma como esta? Bueno, nunca pasó ninguna cosa de esas. Nunca cerró ningún ministerio ni se dejó sin efecto un programa. Nunca pasó nada de eso. ¿Por qué? Porque el Estado tiene su protección, como lo recordaba oportunamente el señor diputado Iván Posada hace instantes, trayendo a colación un elemento que no había figurado en las horas previas de debate y que es sumamente relevante. Los bienes del Estado son inembargables. Entonces, la herramienta básica de un acreedor, que es ir en vía de apremio a ejecutar los bienes del deudor, eso contra el Estado no se puede hacer. Esa es la garantía final. Esto está, por supuesto, hay una norma legal que lo establece, creo que es el artículo 381, sí, numeral octavo del Código General del Proceso, pero ha existido siempre en el país, los bienes del Estado son inembargables. Finalmente, el acreedor que tiene la sentencia en la mano o el laudo arbitral en la mano tiene que ir al gobernante, el ministro de Economía o quien sea y decirle, señor, págueme porque tengo derecho. No puede ir más allá, no puede hacer lo que puede hacer un acreedor particular, que es ir al juzgado y pedir que acaso con el auxilio de la fuerza pública se desapodere al deudor de sus bienes, se vendan en subasta pública para cobrarse él del producido del remate. Eso contra el Estado no se puede hacer. Contra el Estado lo que hay es la garantía moral de los gobernantes, sin cuya garantía moral no hay república, porque como decía Montesquieu, la república se sostiene en la virtud de los republicanos, y si no, no hay república. La garantía es que frente al crédito que consta en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, el gobernante diga, señor, cumpliré el derecho, le pagaré lo que le debo, como se ha hecho siempre en la historia del país. Lo excepcional, lo raro, lo insólito es que un gobernante diga, no le voy a pagar ni un peso aunque gane en el juicio. Eso no había pasado nunca en el Uruguay y yo formulo voto para que no pase jamás. Las garantías del Estado están en la honorabilidad y la conducta de los gobernantes y no necesitamos estas pretendidas garantías adicionales que lo que son resquebrajamientos y violaciones del Estado de Derecho, lesión a la separación de poderes y menoscabo de esa integridad jurídica en la que queremos vivir como republicanos, sea cual sea el gobierno de turno, sea cual sea el programa de gobierno que pretende aplicar. Y nada de esto cambia porque se introduzcan límites cuantitativos a este artículo. El problema no es de cantidad, es de concepto. 75 millones de unidades reajustables, 7 unidades reajustables o 7.000 millones de dólares es lo mismo. El tema es de concepto y lo que está en tela de juicio, lo que está impugnado es la separación de poderes y la intangibilidad de la cosa juzgada. Y frente a eso no hay transacción ni componenda de ambulatorio que valga. Nosotros, los colorados, votamos en contra de esto, señor presidente. Muchas gracias. De nada, diputado.